Buenos días a todos, acá estamos en una nueva clase de teoría de las organizaciones. Hemos visto la clase pasada el tema relacionado con el liderazgo y abordamos esa temática porque tiene que ver con el comportamiento de los individuos dentro de las organizaciones. Habíamos hablado anteriormente de la figura de la autoridad, de los jefes, de los encargados de dar las órdenes y las pautas de trabajo a sus subordinados, y cuando hablamos de liderazgo vimos que esa autoridad puede ser manifestada entre los trabajadores de distintas formas. Vimos que podías haber un líder que se manejara de manera autoritaria, que tomara las decisiones sin escuchar a sus subordinados. También vimos que había líderes democráticos, que eran quienes se involucraban con el grupo, permitían opiniones, escuchaban las acotaciones de los trabajadores y luego en función de eso tomaba las decisiones. Y también vimos que había líderes que aparecían de manera natural en los grupos, líderes que representaban los grupos y que les permitían a los grupos tomar todas las decisiones. Ellos cumplían solo la forma representativa o comunicadora para transmitir las decisiones del grupo. Bueno, siguiendo en la línea de la observación del individuo y su comportamiento dentro de las organizaciones, hay una cuestión que fue muy estudiada desde 1920, es decir, desde el descubrimiento de Elton Mayo hasta la actualidad, y que se usa muchísimo en las organizaciones actuales, que es el tema de la motivación. Por lo tanto, comenzaremos a trabajar, a partir de ahora, teorías motivacionales. Bueno, en primer lugar, ¿qué significa motivar a alguien? Y motivar a una persona significa crear un entorno donde ese individuo pueda sentirse contento, satisfecho, y eso le permitirá alcanzar los objetivos, tanto organizacionales como individuales, de manera más eficiente y más efectiva. Cuando un individuo se siente cómodo en un determinado lugar, le puede poner más pila y más energía a la actividad que tiene que realizar y seguramente alcanzará el éxito de manera más eficiente. ¿Cuál es la importancia de la motivación? Tiene mucho que ver en los directivos y los líderes justamente de las organizaciones y cómo estos asuman esta cuestión de incentivar a sus subordinados. Para que sepan cómo poner incentivo en todas las actividades y tareas de sus subordinados, es necesario conocer qué piensan y qué sienten esos subordinados. Entonces, de esa manera, lo que se puede hacer es enfocarse en proporcionarle las cuestiones que más le interesen al subordinado. Bueno, teniendo esta idea firme desde las ideas de Elton Mayo, es que fueron surgiendo pensadores que fueron dando sus aportes acerca de qué consideran que es lo que más le interesa al hombre, al trabajador o al individuo en general. Hubo un pensador, psicólogo y sociólogo que elaboró la primera teoría acerca de la motivación en las organizaciones, y fue Abraham Maslow. Maslow consideraba que los individuos tenían distintos niveles de motivación, o sea, había distintas cosas que le generaban motivación para su cuestión laboral. Lo que pensaba era que estas motivaciones del individuo tenían un orden de importancia. Había cosas que generaban una motivación básica para el individuo, es decir, cuestiones básicas que hacían que el individuo deseara trabajar para poder satisfacer una necesidad, y había otras necesidades un poco más lejanas o superiores que generaban una motivación diferente en el individuo. ¿Qué quiero decir con esto? Maslow lo explica por medio de una pirámide. Y lo que él dice es que representa las necesidades del individuo en forma de pirámide, ya que hay algunas necesidades que son básicas y fundamentales en todos los individuos. Esas necesidades son las que lo van a motivar a manejarse o trabajar en la vida para poder satisfacerlas. Cuando habla de las necesidades básicas, habla fundamentalmente de las fisiológicas.
Y ahí cuestiona, ¿qué es lo primero que hace un individuo cuando busca trabajo? Busca trabajo porque necesita cubrir necesidades que son fundamentales para la vida, para la subsistencia, como pueden ser las necesidades de la alimentación, las necesidades de la higiene, respirar, comer, descansar. Todas esas necesidades fisiológicas son las básicas para un individuo. Por lo tanto, lo que primero va a intentar conseguir un individuo cuando busca un trabajo es cubrir estas necesidades fundamentales para su vida, su subsistencia. Entonces, cuando uno le proporciona una oferta laboral a un individuo, lo que primero va a querer cubrir ese individuo va a ser estas necesidades. Por lo tanto, el sueldo que va a querer obtener va a ser para cubrir estas mismas. Cuando estas necesidades estén satisfechas, el individuo comienza a pensar en otras necesidades que ocupan un segundo lugar para él, como pueden ser las necesidades de seguridad. Empieza a pensar en su seguridad física, en el trabajo, en su seguridad respecto de la salud, en la seguridad de su familia. Y una vez que esas necesidades están satisfechas, puede recién ahí pensar en necesidades que él las ubica en un tercer orden, como las necesidades de las relaciones sociales, las amistades, los afectos. Y cuando estas necesidades están cubiertas, recién el hombre puede pensar en necesidades de reconocimiento, como es el respeto hacia uno, el éxito, la confianza. Y finalmente, las últimas necesidades en las que un individuo piensa para, digamos, satisfacer son las necesidades de autorrealización. Por ejemplo, querer tener un posgrado en una carrera es considerada una necesidad superior del individuo. ¿Qué quiere decir? Que el individuo primero va a actuar y va a proceder en su vida para cubrir otras necesidades que considera más fundamentales, pero cuando ya las tiene cubiertas, va a pensar en estas necesidades superiores como pueden ser las de autorrealización. En conclusión, Maslow decía que el individuo se ve motivado por distintas necesidades en distintos momentos de su vida. Al inicio de la vida necesita cubrir necesidades fisiológicas, que son las básicas. Luego vendrán las necesidades superiores. Pero hay un punto importante que dice Maslow. Si las necesidades básicas no están cubiertas, no puede tener un individuo como una motivación una necesidad de las superiores de la pirámide. Quiere decir que cuando un individuo no tiene satisfecha la necesidad del alimento o un hogar, no puede pensar en tener un posgrado en la universidad. Entonces, lo que debe hacer el empleador en este caso es, en primer lugar, proporcionar una propuesta laboral que cubra las necesidades básicas y de esa manera el hombre va a trabajar para cumplirlas y satisfacerlas. Y luego vendrá el incentivo por las necesidades de autorrealización. Otra de las teorías acerca de las motivaciones es la teoría que plantea Herzberg. Herzberg dice, sí, me gusta lo que piensa Maslow, pero yo lo considero desde una postura en la cual hay dos grandes grupos de factores que pueden motivar o no al individuo. Según Herzberg, hay factores que son higiénicos que no motivan al individuo, solamente le permiten satisfacer una necesidad, pero no lo motivan a querer crecer y progresar, sino que eso sucede cuando al individuo se le presentan factores motivadores. Vamos a ver la diferencia entre el factor higiénico y el factor motivador. Herzberg dice que los factores higiénicos son aquellos que cubren la necesidad del individuo. Podría ser la comida, tener una buena condición laboral en el sitio donde trabajan, un baño limpio, tener una casa segura, un buen techo. Puede ser visto desde el ámbito personal o desde el ámbito laboral, pero tener necesidades cubiertas es lo que le provoca al individuo
satisfacer esa necesidad, pero no es lo mismo que motivar al individuo a querer crecer y progresar, sino que lo que le genera esas ganas de crecer y progresar son otros factores y son los llamados motivadores. Podría ser, por ejemplo, un factor motivador, una recompensa, o podría ser una promesa de un ascenso en el trabajo. Eso sería considerado por Herzberg un factor motivador. En cambio, tener un hogar podría ser considerado por Herzberg un factor higiénico. Para resumir, según Herzberg, los factores higiénicos no motivan al individuo, solo satisfacen necesidades. En cambio, los factores motivadores sí incentivan al individuo y sí le provocan una motivación para querer autosuperarse. Bueno, ahora les pregunto, ¿qué opinan sobre las motivaciones? ¿Consideran que realmente a ustedes hay algo puntual o específico que los motiva a seguir adelante o a emprender algo nuevo? Los dejo con el material teórico para que puedan profundizar un poco más estos conceptos y cualquier duda nos encontramos en la plataforma. Saludos.